El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad, se puso a llorar por ella, diciendo: si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Vendrán días desastrosos para ti, en que tus enemigos te cercarán con empalizadas, te sitiarán y te atacarán por todas partes. Te arrasarán junto con tus hijos que están dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios. Palabra del Señor. Tomamos asiento, hermanos. Queridos hermanos, como ustedes saben, estamos celebrando ya el tiempo final, el fin del año litúrgico. El tiempo final, no se asusten, no es que venga el fin del mundo. Eso solo dice Jesús que el Padre del cielo lo sabe y no nos tiene que preocupar demasiado. Pero sí hay un final y la palabra de Dios habla mucho sobre el final, porque hablar sobre el final es también de alguna manera hablar sobre el principio. En lo que hace las cosas de Dios, el principio y el fin son una misma realidad. Y esto es simple de entender. De Dios venimos porque Él nos creó y a Dios volveremos porque nuestra vocación y nuestro destino final es descansar en Dios. Por eso, en este mientras tanto, en nuestro caminar cotidiano, también tenemos que descubrir, obviamente, y ese es nuestro gran desafío, es nuestra gran aventura, descubrir en la fe nuestra identidad, que es muy grande, muy profunda y que todavía no la hemos descubierto. Estamos, yo diría, ni siquiera en la mitad del camino de descubrir lo que realmente somos. Y en esto de terminar también el año litúrgico, el año litúrgico terminará el domingo con la solemnidad de Cristo Rey, una hermosa solemnidad y muy significativa. Primero porque, ponemos al Señor como el Rey de nuestra vida, como el Rey y Señor del universo, de toda la creación. Así lo quiso el Padre. Y este Rey, Jesucristo, que se hizo hombre y nos mostró, nos enseñó el camino del Padre, el amor del Padre, y nos reveló de qué se trata el reino del Padre, dio la vida, humillándose hasta el fin, y nos enseñó que el reino de Dios es eso: entrega, servicio, amor, despojo de lo viejo, para entrar en contacto con lo nuevo, con lo verdadero, con lo genuino, con lo noble, con lo puro. El reino de Dios es amor. Y este Jesucristo, entonces, que vino a salvarnos y nos salvó, después de haber destruido la muerte con su muerte y con su resurrección, es coronado de gloria. Él mismo dice: llegaré a la gloria de mi Padre. Todavía no ha llegado mi gloria, dice el Señor, mi tiempo. Y ha llegado después de su resurrección. Y nos habla de algo fundamental, que nosotros también estamos asociados a alcanzar esa gloria, porque para eso hemos sido creados y para eso hemos sido redimidos, y Cristo nos ha mostrado la manera, la forma y el camino de alcanzar esa gloria. Entonces es lógico que después de haber meditado durante todo un año litúrgico, desde el comienzo con la preparación a la Navidad, con la celebración del nacimiento y la llegada del Redentor a la tierra, después de haber vivido intensamente toda la preparación a la gran semana como centro de nuestra vida y de nuestra historia, que es la Pascua, pasión, muerte y resurrección, después de haber vivido durante todo un año intenso distintos tipos de celebraciones muy importantes para nuestra vida espiritual, y escuchado la palabra de Jesús cada domingo, el mensaje, el llamado y la acción de Jesús en su vida, que se prolonga hoy en la nuestra, es lógico terminar entonces el año litúrgico poniendo nuestra atención
y nuestro reconocimiento en Él, que es Rey. Jesucristo fue fiel, cumplió. Jesucristo dio la vida y Él nos obtuvo a todos el amor, la liberación, la redención, el perdón de los pecados, haciéndonos hijos del Padre y herederos de la gloria. Por eso ahora reina. Y vamos a escuchar el diálogo el domingo que tendrá con Pilato en ese momento tan crucial cuando lo condenan a muerte de cruz. Ese diálogo que Jesús tiene dentro de su dolor, lleno de sus llagas por la flagelación que tuvo que soportar, pero con una integridad y una conciencia plena de quién es Él y para qué está Él. Cuando Pilato lo interroga y Él dice: yo soy rey, pero mi reinado no es de aquí, porque si mi reinado fuera de aquí, vendrían mis súbditos, mis ejércitos a liberarme, pero mi reinado no es de este mundo. Pilato se sorprende, hasta le dice: entonces tú eres rey. Esa convicción que Jesús tiene de decirle al poderoso del momento, al representante del imperio más poderoso de la tierra de aquel entonces, que era el imperio romano, le dice en cara, le echa en cara, justamente, sin ningún pudor y sin ningún miedo, realmente que el verdadero reino no es de este mundo. Por eso Él es rey, aunque está en esa situación, coronado, pero coronado de espinas. Pilato realmente se siente conmovido, interpelado. Su poder temporal que tenía no le alcanzaba para nada, no le alcanzó para nada, porque hasta él mismo sintió en su corazón temor ante la presencia de Jesús. Por eso quería, de alguna manera, liberarlo. Pero la opresión y los intereses creados y otro tipo de temores que tenía hicieron que se lavara las manos, como ya sabemos. Pero Jesucristo reinó, reina y reinará en un reino que no tiene fin. Y ese reino es el que vamos a celebrar. Pero no solo lo tenemos que celebrar en un acontecimiento litúrgico, que es un día, el próximo domingo, por ejemplo, sino tiene que ser una celebración permanente. Celebrar significa profundizar el misterio. El cristiano entiende la celebración de su fe no como una fiesta donde nos reunimos a comer y a cantar y demás, sino como una profundización, como un camino de gozo. Por eso es celebración. Estar ante Jesús, ante Dios, meditar en el corazón la palabra, dejarnos llevar por el Espíritu Santo a lo más íntimo de nuestro ser, realmente nos da gozo, porque nos va sanando heridas, porque nos va abriendo el camino de la maleza, ¿no? Cuando uno quiere atravesar un campo para llegar al otro extremo y ese campo está lleno de yuyos altos, tiene que desmalezar, ¿no? Y como dice Machado en su poema, se hace camino al andar. Nuestra vida espiritual es así, vamos desmalezando y haciendo camino al andar, porque vamos profundizando cada vez más y más y más, sin detenernos, nuestra verdad. Dios en mí y yo en Él, descubriendo por la fe y por la acción del Espíritu Santo ese poder amoroso que vive en nosotros, ese amor inefable que está en nosotros, sabiendo que ese amor nos ha hecho sagrados, ese amor nos ha hecho sobrenaturales, trascendentes. Ya no estamos atados a nada ni a nadie. Y eso es un camino, se hace camino al andar, no es algo mágico, se va dando. Se va conquistando, y lo vamos conquistando así profundamente. Y cuando lo vamos conquistando en el día a día, los efectos que vamos experimentando también son enormes. Efectos de santidad, de valentía. Esos efectos como el de Cristo ante Pilato. Yo soy rey, no me voy a callar, yo no tengo miedo. Estoy sufriendo y mucho, claro que sí. Mi cuerpo está desgarrado. Y sé que me espera la cruz, pero estoy en paz y estoy feliz, porque puedo proclamar y llevar hasta el extremo el amor de mi Padre, dando la vida. Entonces, eso de Cristo es lo que experimentaron muchos hombres de Dios en la historia. Venimos escuchando en las primeras lecturas de estos días de semana, de esta última semana, el primer libro de los Macabeos, libro del Antiguo Testamento, un libro muy crudo, que está lleno, es dramático por donde se lo mire.
porque el pueblo de Israel, una de las tantas veces en su historia, una vez más, es invadido por otro pueblo poderoso, ¿no? Los asirios, que vienen de extracción griega, que no aman al Dios verdadero, que no lo conocen, y con el rey Antíoco Epífanes, que es un rey realmente desquiciado, un hombre ambicioso de poder por el poder mismo, una personalidad enferma por donde se la mire. Si uno la analiza cuando lee los textos se da cuenta, ¿no? Está centrado en sí mismo, creyéndose Dios. Y aunque él adora a sus divinidades, en el fondo se adora a sí mismo, porque esas divinidades no existen, son ídolos que fabricó él mismo. Y por eso quiere imponer, creyéndose Dios, leyes personales, leyes que no tienen fundamento. Y no solo se las quiere imponer a los que son de su pueblo, sino también invadiendo otros territorios y otros pueblos, a ellos también les quiere imponer su propia ley, porque Él es el Rey poderoso. Y Él se cree que tiene realmente la autoridad sobre los demás, sobre atropellar la dignidad, faltar el respeto a las culturas y a las creencias ajenas. Y así invade, y no solo invade territorios, sino invade la vida, invade los corazones, invade la fe, que es lo más sagrado que una persona tiene. Pero aparecen entonces en estos momentos límites hombres y mujeres valientes que entendieron quiénes son y para qué están, y dieron su corazón al Dios de la vida. Por eso escuchábamos en estos días distintos personajes que, amenazados por el rey, que les exigía renunciar a sus creencias, la creencia de su pueblo, la creencia de sus padres, preferían morir, porque la amenaza era de muerte, preferían morir antes que darle la espalda al Dios verdadero, al Dios de la alianza. Y escuchábamos a varios, inclusive a aquella madre, el otro día, el martes, por ejemplo, esa madre de 7 hijos, que fue capturado, amenazado por el rey, y cada uno de los hijos, por mantenerse firme a la ley de Dios, fueron muriendo atrozmente adelante de la madre. Y cuando llegó el último, la madre, con el corazón roto pero lleno de Dios, le decía en su propia lengua: hijo mío, no tengas miedo a morir. Vamos a mantener firmes las costumbres y la fe de nuestros padres. Vamos a ser firmes y serles fieles al Dios verdadero, al Dios de la alianza, al Dios de Israel. No tengas miedo a la muerte, porque este Dios nos devuelve la vida. Está más allá de la muerte, del sufrimiento. Y lo acompañó al suplicio, y después también ella dio la vida. Y así otros tantos. Y hoy veíamos, por ejemplo, en este día, a Matatías, que con sus hijos fueron también amenazados y obligados a comer la carne inmolada a los ídolos, faltando al respeto a la ley de Dios y a las costumbres de la época, ¿no? Y sin embargo, como ellos se mantuvieron firmes, ¿no? Y cuando Matatías vio a un judío que por miedo, por temor y demás, quiso realmente defraudar la ley y romper con la alianza siendo infiel a ella, no lo soportó y dice que se abalanzó sobre este judío infiel y lo mató en el altar, destruyó el altar, y así con sus hijos tuvieron que huir, porque obviamente el rey los iba a perseguir hasta encontrarlos y aniquilarlos, porque eso sucedía. ¿Y cuántos miles de mártires habrán sufrido? Pero este martirio, la palabra mártir significa testigo, este testimonio de la vida y con la vida, no es, fíjense, solamente privativo del Antiguo Testamento. Cristo es el centro del martirio, porque Él aceptó, sabiendo lo que iba a pasar, aceptó llegar hasta las últimas consecuencias. La muerte de Cristo no es una causa. A veces nos han enseñado, por ejemplo, que Cristo vino a morir. Cristo no vino a morir, Cristo vino a vivir y a dar vida. Lo que pasa es que predicar de la manera que predicó y anunciar como anunció y comprometerse con los más alejados y los supuestamente herejes implicaba que las autoridades religiosas de la época, los fariseos, doctores de la ley, Sanedrín y etcétera, lo iban a amenazar hasta las últimas consecuencias, buscando bajo cualquier pretexto la muerte. Y así fue. Jesús sabía, pero eso no lo achicó. Y fíjense, hoy lo vamos a escuchar el domingo ante Pilato. No lo achicó.
porque él sabía dónde estaba parado, él sabía lo que significaba su vocación, su misión, esa misión que el Padre le encomendó. Y de ahí, en Cristo, en adelante, hasta nuestros días, ¿cuántos mártires tuvo la Iglesia y tiene la Iglesia? Que siguen afirmando su fe y que siguen siendo perseguidos y siguen siendo encarcelados, no aquí tal vez, en nuestras latitudes, en nuestras zonas, pero sí, si nos vamos para Oriente y demás, ¿cuántos son por ser cristianos martirizados en estas épocas también? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué se llega a ese punto? Primero, por el corazón encerrado y endurecido del hombre, y sigue creyéndose Dios de la vida, de su propia vida y de la vida de los demás. Cuando uno le da la espalda al verdadero Dios, cuando uno renuncia al reinado de Cristo, pasan estas cosas. Pasan estas cosas. Se persigue al inocente. Y esto va más allá de lo religioso. Pasa en todos los estamentos, sociales, religiosos, políticos, económicos, ni hablar. Las diferencias, ¿no?, que se marcan, donde los poderosos hacen sentir su autoridad sobre los más pobres, humildes y sencillos. Eso pasa en todo, porque el hombre sigue creyéndose que él es el Dios de la vida y se agarra de cosas que le dan poder. Por eso, ¿dónde están los dioses o los ídolos de estos, digamos, verdugos contemporáneos, podríamos decir? En el poder, en el placer y en el tener. Poder bajo cualquier precio. Yo quiero poder, ser el líder, ser la líder, estar al frente, mandar, que todos bailen a mi ritmo. Ando yo, decreto yo, pongo yo las cosas y a las personas que a mí se me antojan y saco lo que yo quiero y cuando quiero también. Pruebas hay muchas. Nosotros aquí en el país también tenemos, ¿no? Poder, placer, pasala bien sin importarte a quién tenés al lado. Pasar bien la vida no es malo. Tener placeres sanos no es malo. Disfrutar de la vida en familia, con amigos, unas vacaciones, una buena mesa, un lindo encuentro, como este, por ejemplo. Nos tiene que dar placer estar juntos alabando al Señor, escuchando su palabra, por ejemplo. Y así otros placeres, aunque sean mundanos. Los placeres no son malos en sí mismos. El problema es cuando vivimos de eso y para eso. Y cuando, por tener placeres, nos olvidamos de nuestra dignidad y atropellamos la dignidad de los otros. Eso sí es un gran problema. Y ahí sí se transforma en un peligro. Y lo otro, el tener. Fíjense que el tener, cuando no estamos seguros de nosotros mismos y seguros de Dios, cuando nuestra identidad está en duda, no la tenemos clara, vamos a buscar afuera seguridades. Y una de las grandes seguridades que el hombre busca es el dinero. El dinero o lo material. Porque si yo tengo, me siento seguro. Y fíjense las consecuencias, ¿no?, que genera eso, porque el tener por el tener, buscando seguridades en lo material, lo único que genera es más satisfacción y más frustración. Por eso vemos gente que es compradora compulsiva. Y tengo esto, y ahora quiero esto, y ahora que lo tengo, qué lindo, pero es como los chicos. Le regalaste el juguete, quería este juguete, bueno, se lo compraste, jugó 2, 3 días, pero ya lo dejó porque se aburrió y ahora quiere otro. Esa adolescencia, esa inmadurez espiritual, humana, que nos hace buscar afuera seguridades. Y las seguridades afuera no están. No es malo el tener. No es malo el tener. Lo material no es malo. Todos deben tener lo que merecen. Jesús dijo, el que trabaja merece su salario. Y claro que así tiene que ser. Y el salario es dignidad y es un derecho. Y el hombre con su salario hace lo que considera que tiene que hacer en la libertad de los hijos de Dios. No está mal. Ojalá todos tengamos y en abundancia. El problema está, insisto, cuando no hay identidad, cuando no hay conciencia y claridad,
se busca en el tener, en el dinero, etcétera, etcétera, felicidad. Y el problema es que a veces eso nos lleva realmente a cometer atrocidades. Una de las cosas, por ejemplo, más denigrantes, ¿no? más tristes, es cuando, que pasa tanto lamentablemente, pasó, pasa y pasará, cuando se mueren los padres y quedan los hermanos. Los padres dejaron la casa, 2 casas, algunos pesos, el auto, qué sé yo. ¿Cuántas veces los hermanos por esos pocos ladrillos se han peleado, se han dejado de hablar, se han enojado, han quebrado la relación, se han separado y no se han mirado jamás hasta la muerte la cara? Terrible. Cuando entran los terceros, que le dan manijas, llamale nuera, llamale yerno, y tantas cosas. Y después hablamos de honrar a nuestros antepasados, de honrar a nuestros padres, los lloramos, los decimos que los extrañamos. Y en definitiva estamos como escupiendo su tumba, con actitudes así tan deshonestas, actitudes de falta de amor verdadero, por ambiciones, por egoísmos. Ocupa lo material el primer lugar y no me importa mi hermano, no me importa mi hermana, no me importa nada. Y entonces terminan no importándome mis padres, que creo que me educaron para otra cosa. Ah, no, mira con ese, él tiene que pagarlo. Y sí, siempre abusó y siempre tuvo, ahora que sembró, es terrible. Es terrible. Y ustedes saben de qué estoy hablando. No necesito dar demasiados ejemplos porque lo habrán visto, lo conocerán, esto no es algo lamentablemente inédito, es moneda corriente. En fin, ejemplos que muestran que esto que Dios nos habla hoy, que Jesús nos habla hoy, es una claridad y una presencia permanente en el aquí y ahora, que no es algo del pasado. Hoy escuchamos también en el Evangelio de Lucas uno de los textos que a mi entender y a mí en lo personal son más conmovedores y que muestran a un Jesús realmente muy conmovido y quebrado. Jesús se quebró. Imagínense, Jesús está quebrado y llora amargamente. Qué humano que es el Señor. Qué humano que es Dios. La humanidad de Jesús es auténtica y extraordinaria, verdadera. Porque esto es bueno que lo pensemos y lo veamos, lo creamos así. Porque a veces creemos que Jesús, si bien era Dios hombre, era más Dios que hombre. Y entonces, claro, como hombre, bueno, era Dios. Y fíjense que Jesús padeció, sintió, se quebró, lloró y sufrió como cualquiera de nosotros. Por eso Jesús es un Dios que te entiende. En Jesús encontramos un Dios cercano que te entiende como hombre porque vivió lo que estás viviendo vos. Nadie puede decir ya, y Dios es lejano, Dios no me entiende porque Él es Dios, yo soy un hombre pobre, yo soy limitado. Jesús también se hizo limitado. No pecó, pero se hizo limitado. Sufrió limitaciones, tuvo miedos, tuvo dudas, tuvo angustias, se sintió solo. Tuvo miedo, se sintió defraudado, se sintió incomprendido, fue difamado, fue perseguido y hasta soportó el ultraje humano y físico. Y hoy lo vemos quebrado, Jesús quebrado, como te puedes quebrar vos. Me puedo quebrar yo en tantos momentos de la vida cuando ante situaciones límites, ante incomprensiones, ante impotencia. Jesús fue impotente, se sintió impotente. Te pones a llorar porque no aguantás, te quebrás. No tengas miedo a quebrarte entonces, si Jesús se quebró. No es malo quebrarse. Jesús se quebró. También Jesús se enojó. También Jesús se sintió harto de sus propios discípulos, porque les explicaba, les daba testimonio y veía, y sin embargo seguían peleándose por
los primeros puestos en un reino inexistente. En fin, Jesús llora hoy ante Jerusalén. Cuando Jesús sube a Jerusalén, estamos en las últimas subidas de Jesús a Jerusalén, cuando Jesús, su última subida, digo su última porque ustedes bien saben que los judíos, por tradición, todos los años, para la fiesta de la Pascua judía, subían de donde estaban, de Nazaret, de Galilea y de los pueblos lejanos, subían en peregrinación a Jerusalén para celebrar las fiestas de Pascua judía. Y allí permanecían durante todo el tiempo que duraba esa fiesta. Jesús subió siempre. Y ahí aprovechaba también a anunciar. Jesús sabía sus tiempos. Por eso Jesús, cuando va a predicar por primera vez a anunciar el reino a Jerusalén, y ya se encuentra con la oposición y la incomprensión y la persecución de los fariseos, deja Jerusalén y se va a predicar y anunciar el reino en la otra punta, en Galilea, en la zona de Cafarnaún, donde eran, según los judíos y las élites religiosas de Israel, esa zona de Galilea eran zonas casi malditas, porque si bien había cierta religiosidad, sin embargo, eran zonas donde había mucha mezcla de todo, porque había muchas rutas donde los paganos de otras nacionalidades venían por razones comerciales, se adoraba a otros dioses, había mucha desorganización religiosa. Y sin embargo ahí Jesús fue a Galilea y ahí eligió a sus discípulos, los pescadores, Pedro, Juan, Santiago, Andrés, etc. Ahí tenía como una especie era su centro de campaña, ¿no? Su centro de operaciones. Cuando fui una vez a Israel y visité esas zonas, un hombre que trabajaba ahí me decía eso. Aquí fue el lugar donde Jesús eligió su centro de operaciones. Aquí se reunía, aquí estaba, aquí anunciaba. Ahí también fue incomprendido igual, ¿no? Pero él se encontraba con la gente que así todo era más permeable. Nada que ver con Jerusalén, que era el centro de la religiosidad. Ahí sí había religiosidad. Ahí estaba todo el poder religioso. Por eso todo el mundo subía todos los años a celebrar ahí, donde estaba el templo. Y Jesús fue rechazado en el mismo lugar donde está el centro de la fe, donde estaba el arca de la alianza, donde estaba la presencia de Dios. Ese templo que se lo hicieron las generaciones anteriores, donde el judío iba a encontrarse con Dios y a ofrecer sacrificios a Dios y a adorar a Dios. Ahí Jesús habló y ahí Jesús fue expulsado. Ahí Jesús fue rechazado. Y todas las veces que iba, también sufría esto. Hoy Jesús, vemos que su última subida antes de su pasión, viendo desde lejos Jerusalén, dice que lloró por ella y se dijo: si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de Dios, el mensaje de la paz. Pero ahora ya es tarde, va a quedar oculto a tus ojos. Y Jesús, ya previendo lo que le iba a suceder, porque después, pocos años después de la ascensión de Jesús, Israel, sobre todo Jerusalén, sufrió la gran debacle y la gran destrucción. Se rebelaron contra los romanos y hubo una explosión terrible donde los romanos más poderosos los explotaron, les destruyeron el templo. Ese templo que después nunca más pudieron construir. Por eso Jesús dice: de esto no quedará piedra sobre piedra. Y efectivamente, tiempo después perdieron todo. Y hasta el día de hoy ese templo tan sagrado que se lo había regalado Salomón, el gran rey, no les quedó nada más que el muro de los lamentos. Uno va a Israel, sobre todo a Jerusalén, y ve el muro de los lamentos. Era parte de una pared, les quedó una pared. Y en esa pared van a rezar, van a encontrarse con Dios los judíos. En esa pared siguen teniendo la esperanza de la llegada del Mesías. Pero fíjense que la sentencia de Jesús, o la profecía de Jesús,
¿no? Ese lamento de Jesús. Te arrasarán junto con tus hijos que están dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios. Esperaste tanto, te preparaste tanto, fuiste el pueblo elegido y recibiste a los profetas que anunciaron este momento, y cuando llegó el momento, miraste para otro lado. No lo entendiste, porque esperabas algo grandioso, algo poderoso, algo al estilo humano, y sin embargo vino el rey pobre, el rey humilde, que terminó coronado, sí, pero de espinas. Por eso Jesús sufre, por los corazones cerrados. Entonces, mucho se podría decir, y yo no me quiero extender realmente, pero, hermanos queridos, pensemos en esto, porque hay que encontrarle el sentido, ¿no? El mensaje profundo. ¿Qué me quiere decir a mí hoy día esto? Estamos llegando al fin del año litúrgico, vamos a terminar un año, después empezaremos una preparación a la Navidad y así va la vida. Pero ¿qué me quiere decir? Yo creo que cada año litúrgico que vamos viviendo, ¿verdad?, tiene que dejar un crecimiento. Si celebré todo un año mi fe, escuchando la palabra de Dios, esa palabra cada vez tiene que calar más profundo y me tiene que iluminar más, dándome cuenta de que no me puedo quedar como cristiano en cosas superficiales, que no puedo hacer de mi fe cumplimiento de ritos, de preceptos, de normas o de leyes, sino que mi fe es mi vida. Yo creo en el Dios de la vida, pero no lo creo desde lejos, como quien mira desde una tribuna el partido allá abajo, sino soy protagonista, juego el partido. Y este partido es el partido de la fe, de la esperanza y del amor. Yo soy Dios que juega, Dios juega en mí. Soy protagonista en Dios, al estilo de Jesús. Y eso lo tengo que ir descubriendo, abriendo mi corazón al Señor. No endurezcas tu corazón, dice el Salmo. No endurezcas tu corazón como los antiguos. No endurezcas tu corazón como los de Jerusalén, que quebraron el corazón dolorido de Jesús. No endurezcamos el corazón. ¿Y cómo endurecemos el corazón? Cuando hacemos de nuestra fe algo lejano o algo abstracto. Nuestra fe es un estilo de vida. Y si yo creo en Dios, no creo en Dios para que me dé una respuesta ante mis depresiones o haga un milagro ante mis desesperaciones. Creo en Dios porque Dios está en mí, yo estoy en Él. Y esa es la razón de mi ser, porque vengo de Él, porque Él me creó con sus manos, porque Él sopló sobre mí un aliento de vida. Y me dio el ser, esto que soy es de Dios, lo hizo Él. Y proyectó en mí, inyectó en mí su misma esencia divina. Y no me tengo que esperar a morir para vivir en la gloria. Ya ahora la gloria de Dios reside en mí, porque el reino de Dios llegó a este mundo, aunque el mundo no lo aceptó. Yo sí lo quiero aceptar. Y yo sí quiero vivir aceptando. Por eso digo que la fe es un estilo de vida, es una forma de vivir, no una idea. No tengo fe solamente cuando vengo a misa o rezo el rosario, o miro una estampita, o porque tengo un altar en casa lleno de santos y de velas. Eso no es fe. En todo caso, eso es una forma de demostrar la fe, una forma religiosa de vivir. Pero no siempre la religiosidad tiene que ver con la fe. Hay gente muy religiosa que vive con el rosario en la mano todo el tiempo. ¡Qué hermoso! Pero después critica, blasfema, condena, difama, no soporta a nadie en su casa, pero el rosario en la mano lo tiene. O va a misa, sí, bueno, qué lindo, claro que hay que venir a misa, claro que hay que escuchar la palabra y comulgar, porque eso nos va a ayudar. Pero después salgo de acá y sigo siendo el mismo, peor en muchos casos. Irreverente, insoportable, intolerante. Entonces, todas estas cosas, es lo que quiebra el corazón de Jesús. Tanto te hablé, tanto te llamé, tanto te amé, di mi vida por vos. ¿Y cómo estás viviendo tu vida? ¿Qué te dice eso? ¿Qué no te toca el corazón? Dejémoslo a Dios ser Dios. Dejémoslo a Jesús ser Jesús. Hagamos mirada interior siempre. Hagamos silencio cada día.
Escapémonos del mundo como lo hacía Jesús, del hacer para entrar en el ser. Y en ese rato de silencio contemplativo, postrémonos ante el Señor para que el Señor obre. Me ven vencido ante Dios, humillado ante Dios, desarmado ante Dios. Postrado ante Él, le entrego todo. Él me conoce, me ama, Él lo sabe todo. Y reconozco que solo no puedo, por eso me pongo ante Él, postrado en tu presencia, mi Dios, para que vos seas en mí, no yo en mí, sino vos en mí. Aquí estoy. Y después las actitudes. Yo lo creo y mis actitudes. Mis actitudes son vivir en positivo. Vivir una vida en positivo. Deja de estarte enganchado tanto por los dolores antiguos, por las heridas viejas, por el mal que te hicieron, por lo que no te reconocieron o no te reconocen. El Señor te reconoce. Señor, sí, ya sé que hay mucha injusticia en este mundo. En la iglesia misma hay mucha injusticia. En las comunidades hay mucha injusticia. Porque no vivimos según lo que decimos creer y celebrar. Porque no vivimos según aquel a quien decimos seguir. Porque nos seguimos buscando a nosotros, aún disfrazándonos de apóstoles, de dirigentes cristianos. Nos seguimos buscando a nosotros y marcando el ritmo de nuestro baile. Entonces sí, es verdad. Claro que es verdad. Es una faceta tan humana, tan terrenal. Pero no nos quedemos con eso. Nosotros no nos quedemos con eso. No caigamos tampoco en la estupidez de aquel que dice: yo no voy a la iglesia porque fulana va a la iglesia y yo sé que es la primer chusma del barrio. Y tiene razón, pero no hágase lo mismo. No. Yo sé por quién voy a la iglesia. Yo sé por quién rezo. Yo sé por quién voy a trabajar y creo. Ni siquiera por el cura, ni siquiera por el obispo, ni siquiera por el papa. Porque somos hombres como todos. Yo no sigo a un hombre, sigo a Jesucristo. Entonces la cosa cambia, mi visión cambia, me corro de actitud. De esto se trata, ir creciendo en la identidad verdadera, ir descubriendo mi identidad para vivir una vida nueva. El Señor me va haciendo la vida. Entonces, pues, las actitudes, ¿cuáles son? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tenés que hacer vos ante las realidades, ante tus propias realidades? Dejá de dar lástima. Dejá de vivir dando vuelta en tus penas y angustias. Basta. Como canta un cura predicador, no me acuerdo de qué país es, pero un gordo, muy gaucho, dice, hay una canción que dice: tristeza y melancolía, lejos de la casa mía. Tristeza y melancolía, lejos de la casa mía. Lejos de la casa mía, lejos de la casa mía. Tristeza y melancolía lejos de la casa mía. Ese es el tema. Basta de melancolía, basta de tristeza, basta de dar vuelta en la depresión que cada vez te deprime más. Basta de otras cosas, ¿no? De seguir con rencores, de acordarte de que te hicieron tus padres o tus abuelos y seguir penando y sangrando por la herida. Porque si te quedas en eso y seguís metiendo el dedo en la llaga nunca va a cerrar. Estamos todos llagados. Jesús estuvo llagado, pero se posicionó en su identidad. Yo soy rey. Y yo sé que no alcanza con estas llagas, sino que voy a ir a la cruz. Pero yo soy rey. Vos sos rey. Vos sos reina. Entonces no importan tus llagas, importa tu identidad. Mantenete firme en tu verdad. Yo soy rey, le dijo Jesús a Pilato en la cara. Y lo hizo conmoverse. Yo soy rey. Volvé a tu identidad. Yo soy rey. Yo soy reina. Para la gloria de Dios. Y mi vida está para dar gloria a Dios, no para penar, vivir penando. Entonces actitudes que hay que ir tomando. Despacito, pequeñas actitudes, basta. Y cuando te vienen con basta.
No entres en la estupidez ajena. No entres en la estupidez. Y si te vienes siempre con la misma cantinela, pregúntate, ¿yo quiero esto para mi vida? Yo voy a perdonarte, pero perdonar es una cosa, aguantar tu estupidez, que me quiere estupidizar. No. No voy a permitir que atentes contra mi dignidad. Si vos querés vivir en la estupidez y embromándole la vida a medio mundo, es tu problema, pero yo no lo voy a permitir que lo hagas con la mía. Yo sé lo que elegí. Actitudes. Pequeñas actitudes que hay que ir tomando. Con humildad, con amor, con respeto, sí. Pero no te dejes avasallar. No. Cuidémonos. Y cuidémonos mutuamente también. Cuidémonos mutuamente. Y eso nos va a traer discordia. Y a veces sí. Jesús dijo, miren, no viene a traer paz, viene a traer discordia. No que la hagamos nosotros, pero mantenerte en una posición y poniéndole freno al otro, ahí no le gusta. Hoy la gente está hipersensible. Hoy la gente no acepta nada. Todo lo ofende. Sí, pero la gente, basta que le digas, mientras necesito que sí, sos. En cuanto decís, no, esto es así, se enojan, no te hablan más, te la hacen por atrás, te boicotean. Y sí, mucha sonrisita, pero por atrás, no, cuídate. Vive así. La intolerancia. Entonces nosotros los cristianos estamos ungidos por una gracia que tenemos que dejar que fluya en mí, no el hombre viejo, para no ser más de lo mismo, sino el hombre nuevo. No soy yo, es Cristo que vive en mí. Y esto es un proceso de amor que lleva contemplación, mucha oración contemplativa, silencio y encuentro, y también actitudes pequeñas de cada día, con vos mismo y con los demás. Tristeza y melancolía lejos de la casa mía. Bueno, creo que tenemos bastante por hoy. Bastante, demasiado. Vamos a darle gracias al Señor y nos vamos a recurrir a ella. ¿A quién si no? María, Madre. Ayúdanos, Madre. Siempre te lo pedimos, ayúdanos. Intercede. No nos sueltes de tu mano, cubrinos con tu manto, Madre. Somos tan vulnerables, somos tan frágiles. ¿Cuánto nos cuesta? El mundo nos ha absorbido tanto. Estamos tan programados, mamá, por el sistema. Ayúdanos, Madre querida, por favor. Ayúdanos con tu poderosa intercesión para que viva en nosotros el milagro de la libertad, el milagro de la verdad, de la vida con mayúscula. Amén. Que así sea. Amén.